La mejor amiga de mi esposo me trató como si fuera un reemplazo, hasta que me armé de valor y tomé la mejor decisión de mi vida. Desde hace años pensé que ya había dejado atrás todo ese miedo que me dejó en mi relación anterior, esa que me destruyó por dentro cuando descubrí que mi ex me engañaba con su mejor amigo, pero la verdad es que algunas heridas no cierran del todo y aparecen cuando menos lo esperas, aunque lleves tiempo casada con alguien increíble, alguien como mi esposo, a quien llamaré Daniel, un hombre que siempre me ha tratado con paciencia, respeto y una lealtad que yo creí que jamás volvería a encontrar. Él ha sido mi lugar seguro desde que nos casamos, mi equilibrio, la prueba de que todavía existía gente buena. Así que cuando hace unas semanas empecé a sentir algo que no había sentido antes, esa espina incómoda que se clava en la boca del estómago, me asusté. No porque él hiciera algo malo, sino porque algo alrededor empezó a cambiar, y no sabía si era mi intuición o mis heridas viejas queriendo despertarse otra vez. Todo empezó por la misma persona de siempre, la amiga de la infancia de Daniel, a quien llamaré Clara. Ella siempre fue educada en la superficie, pero fría, distante, de esas personas que parecen sonreír con amabilidad, pero te hacen sentir que estás en el lugar equivocado. Traté muchas veces de conectar con ella, de ser amable, de acercarme, porque era importante para mi esposo, pero nunca funcionó. Ella hablaba con todos menos conmigo. No iba a las reuniones grupales, pero a él sí lo invitaba. Nunca en plan raro, pero siempre directo, siempre personal. Y aunque él siempre me lo mencionaba, siempre era transparente, lo cierto es que cada invitación me dejaba una pequeña inquietud, algo que yo misma intentaba ignorar para no parecer insegura o celosa. Daniel aseguraba que Clara era socialmente rara, tímida, poco expresiva. Quizá era cierto, pero algo en mí siempre sintió que ella no me quería cerca y no entendía por qué. Lo dejé pasar durante años, porque no parecía un conflicto real, hasta que hace una semana sucedió lo que yo ahora considero el inicio de todo este torbellino emocional. Clara me escribió de la nada, sin razón aparente, para pedirme si podía ser modelo en un proyecto fotográfico suyo. Me sorprendió muchísimo, porque jamás había intentado hacer nada conmigo. Pensé que quizá estaba tratando de construir una relación, de acercarse, de integrarme en ese pedacito de su vida donde yo siempre quedaba excluida. Acepté con una mezcla de sorpresa y esperanza. Incluso me sentí un poco ilusionada porque pensé que finalmente podríamos llevarnos bien. Daniel se ofreció a acompañarme. Dijo que sería divertido verla después de tanto tiempo. Pero cuando llegamos a la casa de Clara, su familia también estaba allí y desde el primer minuto supe que algo no iba bien. Fue como entrar a un lugar donde todos conocían un chiste interno menos yo. Un ambiente pasivo-agresivo que se respiraba incluso en la forma en que me miraban. Su madre y su hermana empezaron a llamar a mi esposo nuestro yerno, desde el primer saludo. Yo me reí por cortesía, pensando que era alguna broma que no captaba del todo, pero no. No era una broma, y no había forma de malinterpretarlo. Conforme avanzaba la sesión fotográfica, los comentarios se volvieron más sarcásticos, más directos, como si quisieran que yo entendiera algo, como si estuvieran marcando territorio. Su madre dijo cosas como, siempre pensamos que Clara iba a terminar con él, o algunos lazos nunca se rompen. Incluso comentó, ella siempre imaginó caminar hacia el altar con él, pero la vida toma desvíos. Lo dijo como si yo fuera un estorbo, como si estuviera ocupando un lugar que no me correspondía, como si Daniel fuera parte de su familia y yo una intrusa. Yo traté de mantener la compostura, posé, sonreí, hice lo que tenía que hacer, pero por dentro sentía rabia, confusión y un sentimiento horrible de traición. No porque Daniel estuviera de acuerdo con aquello, sino porque él no dijo nada. Se veía incómodo, sí, tragaba saliva, carraspeaba. Intentaba cambiar de tema, pero no intervino, no puso límites, no dijo, no hablen así, nada. Y ese silencio me dolió mucho más de lo que esperaba. Clara, por su parte, solo sonreía mientras tomaba fotos, sin detener a su familia, sin defenderme, sin aclarar nada, sin decir un simple «ya basta». Era como si estuviera disfrutando el espectáculo y esperando a que yo reaccionara para dejarme como la exagerada. Cuando por fin terminó, nos subimos al auto y Daniel solo dijo «Perdón por todo, eso fue raro, ¿verdad?» Y sí, claro que lo fue. Fue humillante, desagradable y totalmente fuera de lugar, pero lo que más me dolió fue la soledad que sentí al darme cuenta de que ni siquiera él había sido capaz de detenerlo. Desde ese día empecé a sentirme distinta, más alerta, más consciente de cada pequeño gesto de Daniel hacia ella, no porque sospechara de su fidelidad, sino porque entendí algo que me dolió admitir. Clara había sido una figura demasiado importante en su vida durante demasiado tiempo, al punto que él prefería incomodarse antes que poner límites. Y aunque yo sabía que él me amaba, no podía evitar pensar que había un espacio dentro de él que ella ocupaba desde la infancia y que yo jamás podría tocar. Por un tiempo intenté justificarlo. Me dije que era su amiga de toda la vida, que yo estaba sensible, que quizá estaba exagerando por mis inseguridades viejas, pero la verdad es que ninguna amiga sana permite que su familia humille a la esposa de su amigo, y mucho menos en su presencia. Y tampoco alguien sano se queda callado mientras eso ocurre. Empecé a notar cosas que antes ignoraba, como que cuando Clara lo llamaba porque estaba triste o recién terminada con alguien, él siempre atendía. No tardaba ni 10 segundos en contestar, y aunque nunca había nada inapropiado, la disponibilidad constante me hacía ruido. Ella nunca me hablaba a mí, nunca intentó crear un lazo, solo lo llamaba a él,
solo buscaba consuelo en él, solo lo invitaba a él, y mientras más lo pensaba más claro lo veía. Yo no era parte de su vida no porque fuera tímida, sino porque no quería que yo existiera en la ecuación. Era como si yo fuera un recordatorio de que algo que ella quiso no ocurrió, aunque nunca lo dijera abiertamente. Una noche, después de cenar, le pregunté a Daniel directamente si en algún momento Clara había dado señales de querer algo con él. Él dijo que no, que nunca, que para él ella era como una hermana, que no había nada que yo debiera preocuparme. Pero su incomodidad durante aquella sesión y la forma en que no puso límites me seguía martillando en la cabeza. Por más que lo intenté, no pude sacar de mi mente la imagen de su madre diciendo: «Es dulce de tu parte reemplazarlo», como si yo fuera un sustituto, como si Clara hubiera sido la novia legítima y yo solo una interferencia temporal. Esa idea me quitó el sueño varias noches. Me despertaba pensando en los silencios, en cómo Daniel reaccionaba, en cómo yo había tolerado esa dinámica durante tanto tiempo por querer ser la esposa comprensiva. Pero un día finalmente exploté por dentro. No con gritos ni con peleas, sino con cansancio. Estaba en la cocina preparando café y Daniel entró. Me abrazó por atrás como siempre, pero yo no sentí calidez, sentí distancia. Así que me di la vuelta y le dije sin rodeos que ya no quería que Clara estuviera en nuestras vidas, que estaba cansada de ser la única que veía el problema, que estaba harta de sentirme ignorada y desplazada cada vez que esa mujer aparecía. Él se quedó en silencio un momento, sorprendido, casi confundido, como si nunca hubiera considerado la posibilidad de que aquella relación afectaba nuestro matrimonio. Yo seguía hablando, sin frenar. Le dije que no me importaba si eran amigos de infancia, si habían crecido juntos, si habían compartido historias. Nada justificaba que me trataran como sobras. Nada justificaba que él no me defendiera en una situación así, ni siquiera un poco. Daniel abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Parecía que estaba procesando todo lo que yo había guardado durante años sin que él lo supiera. Finalmente, dijo algo que no esperaba. Dijo: «No me di cuenta de que era tan grave para ti». Y ahí fue cuando me quebré, porque claro que era grave. ¿Cómo no iba a hacerlo si yo había soportado esa sensación de exclusión desde siempre? Traté de explicarle con calma. Le dije que no estaba pidiendo que cortara amistades por capricho, sino porque esa amistad no era sana para nadie, ni para él ni para mí. Que Clara no era simplemente una amiga, era alguien que veía a Daniel como una pieza que le pertenecía, incluso si nunca lo admitiera. Él escuchó todo sin interrumpirme, algo que agradecí mucho porque yo necesitaba sacarlo todo. Necesitaba que él entendiera que yo ya no podía seguir actuando como la esposa que nunca reclama nada, como aquella que siempre entiende, que siempre es razonable, porque ya estaba agotada emocionalmente. Después de un largo rato Daniel suspiró y dijo que necesitaba pensar, que no quería prometer nada en ese momento, pero que entendía que algo tenía que cambiar. Eso me tranquilizó un poco, pero todavía sentía esa presión en el pecho, esa mezcla de dolor y rabia que se acumula cuando ignoras tus límites por demasiado tiempo. Esa misma noche Clara le escribió. Lo supe porque su teléfono vibró y él lo miró de inmediato. Yo no dije nada, solo observé. Él lo pensó unos segundos y luego dejó el teléfono boca abajo sin contestar. Por primera vez en años, no atendió su mensaje. Esa decisión, tan pequeña en apariencia, fue para mí un primer paso, un indicio de que quizá entendía la magnitud del daño. A partir de ese día la atmósfera en casa cambió, no para mal, sino como si estuviéramos ambos caminando con más cuidado, más conscientes del terreno emocional que pisábamos. Daniel empezó a observar cosas que antes ignoraba, como que Clara lo contactaba solo cuando necesitaba algo, nunca para saber cómo estaba él realmente, o que jamás había mostrado interés en conocer nuestra vida como pareja. Un día, incluso me dijo: «Creo que nunca pensé en cómo te hacía sentir», y aunque dolió escucharlo, también fue un alivio porque por primera vez sentí que estaba viéndome de verdad, no solo a través de su percepción idealizada de su amistad con Clara. Después de varios días sin responderle, Clara insistió. Le escribió un mensaje largo diciendo que lo extrañaba, que necesitaba hablar, que su vida era un caos. Yo no vi el mensaje directamente, pero Daniel me lo leyó. Su voz tenía un tono extraño, como si algo se hubiera quebrado internamente. Me preguntó qué pensaba que debía hacer, y aunque una parte de mí quería decirle que la bloqueara de inmediato, respiré hondo y le respondí con sinceridad. Le dije que eligiera lo que fuera coherente con su vida actual, no con su vida pasada, que pensara en quién era él ahora, en nuestra relación, en nuestra estabilidad. Él asintió lentamente como si estuviera comprendiendo algo que nunca había procesado. Finalmente le respondió a Clara con un mensaje breve, educado pero firme, diciéndole que no podía seguir siendo su soporte emocional, que esas dinámicas no eran sanas para nadie y que necesitaba poner distancia. Supe que ella no lo tomó bien, porque Daniel recibió muchos mensajes después, algunos suplicantes, otros molestos, otros pasivo-agresivos, pero él no retrocedió, y esa firmeza me hizo sentir un alivio y una tristeza inesperada. Alivio porque por fin se cerraban puertas que nunca debieron estar abiertas, y tristeza porque sabía que para él también era una pérdida, una transición, una especie de duelo por una relación que había definido buena parte de su vida. Unas semanas después Clara dejó de insistir, dejó de escribir, dejó de llamar, como si hubiera entendido finalmente que ese capítulo estaba cerrado. Daniel me pidió disculpas más de una vez, me dijo que nunca quiso hacerme sentir menos, que nunca imaginó que esa amistad tenía un peso tan tóxico sobre nosotros.
Y aunque todavía había dolor, también había un profundo sentimiento de reconstrucción, de que algo que estaba torcido finalmente había encontrado un lugar más sano. Y entonces un día, mientras íbamos caminando por el parque, me dijo algo que se me quedó grabado. Dijo: «No quiero que nadie más te haga sentir que no perteneces a mi vida, ni siquiera por descuido». Y esa frase, tan simple y tan sincera, fue para mí el cierre perfecto, la prueba de que lo que habíamos atravesado no había sido en vano, que habíamos crecido, que él realmente entendió que las relaciones no solo se sostienen por amor, sino también por límites, por respeto, por acciones concretas, no solo por buenas intenciones. Desde entonces nuestra relación se volvió más balanceada, más honesta, no porque desconfiara de él, sino porque ahora los dos sabíamos que había cosas que no podían dejarse al azar. No podía permitirme callar por miedo a incomodar, ni él podía mirar hacia otro lado por costumbre. Un mes después, mientras cenábamos, me dijo que quería hablarme de algo. Pensé que sería algo serio, pero en realidad solo me dijo que se sentía más ligero, más en paz, que no se había dado cuenta del peso emocional que cargaba al mantener una amistad que no era recíproca ni saludable, que finalmente sentía que nuestra vida avanzaba sin sombras, sin fantasmas, sin personajes secundarios reclamando un rol principal, y yo no pude evitar sonreír, porque esa era exactamente la sensación que yo tenía, como si ahora sí estuviéramos viviendo nuestro matrimonio plenamente, sin interferencias, sin dudas, sin esas sutilezas que duelen más que los golpes directos. Y aunque la situación con Clara fue dolorosa, también nos abrió los ojos a ambos. Yo entendí que no debía minimizar mis sentimientos para parecer razonable, que mis límites eran válidos y que merecía ser escuchada. Y él entendió que amar también es poner límites a los demás, no solo a uno mismo. Así que al final, aunque la historia empezó con una sensación de alerta, terminó convirtiéndose en un punto de inflexión positivo, un cierre necesario para que nuestra relación avanzara sin esos silencios incómodos que pesan más que cualquier discusión. Hoy Clara es solo un recuerdo lejano, alguien que formó parte de su infancia, sí, pero que no tenía lugar en nuestra vida adulta. Y lo más importante es que esa decisión fue tomada por él, no por mí, y eso hizo toda la diferencia, porque ahora sé que estamos los dos en el mismo equipo, mirando hacia adelante, sin terceros reclamando un lugar que nunca les correspondió. Y bueno, hasta aquí llega la historia de hoy. Si te gustó, te agradecería muchísimo que te suscribas y le des like al video. Gracias por quedarte hasta el final, de verdad. Y por cierto, déjame saber tu opinión en los comentarios sobre qué te pareció esta historia. Que tengas un gran día.